que puede ser un año atípico de mucha lluvia o de menor lluvia. Cuando se presentaban esas condiciones de riego de temporal, teníamos esas variaciones. Entonces, cuando se establece el riego automatizado o el riego presurizado, empezamos a variar esos rendimientos. Los pasos a seguir es principalmente identificar la disponibilidad y calidad de agua, la demanda del cultivo, como es su balance hídrico, y las características de los suelos donde lo vamos a establecer nuestro riego, caudal y energía necesarios, así como el sistema de riego a utilizar. Cuando hablamos de calidad de agua, hablamos de que presente salinidad, sodicidad, toxicidad. Cuando hablamos del balance hídrico, estamos hablando de que la lluvia nos aporta una cantidad de agua, pero el suelo también retiene otra cantidad, sirviendo en este caso como una esponja según el tipo de suelo. Es por ello que debemos determinar el punto de capacidad de campo, el punto de marchitez permanente, así como la evapotranspiración, que se refiere a la necesidad de agua por parte del cultivo. El índice Kc, que es una constante que se utiliza para medir el agua que vamos a aplicar a un cultivo. Este factor se multiplica por la evapotranspiración potencial del cultivo y nos da un volumen a utilizar de agua o el volumen de riego a aplicar. Los límites a tener en cuenta siempre en suelos arcillosos es hasta 50% de capacidad de campo como máxima. Arriba del 50% de capacidad de campo ya empezamos a tener problemas. En el caso de suelos francoarenosos, hasta 40% de capacidad de campo, porque estos nos permiten un mayor manejo del riego. Es decir, pueden retener menos agua, pero la planta la va a aprovechar. La cantidad de agua a regar siempre será una fórmula que es la cantidad de agua que hay en el suelo más la lluvia, menos la evapotranspiración. Muy útil hoy en día, por ejemplo, los que tienen cultivo de frutales, tienen que estar contando el agua que hay en el suelo para inmediatamente reponerle el agua que le haga falta, porque puede ser que llueva un día y 5 no. Entonces todos los días tenemos que tener datos de evapotranspiración para ver qué tanta agua consumió ese día el cultivo e inmediatamente sustituirla. Los sistemas de riego, existen 3 grandes grupos de sistemas de riego. Como verán ustedes en la imagen que les estoy proyectando, es el tradicional sistema por surcos o riego gravitacional. Este requiere de una nivelación con pendientes menores al 1.5%. Hablando de esto en metros lineales en una parcela, en 100 metros de distancia tenemos que tener una distancia o una pendiente menor a 1,5 metros de altura. Quiere decir que donde yo empiezo mi riego, en la parte más alta, y en la parte más lejana, tiene que ser un máximo de 1,5 metros de pendiente. Si esa pendiente es mayor, ya vamos a tener problemas de erosión de suelo, es decir, al regar o al llover, el agua va a llevarse el suelo a la parte baja, ¿no? Provocándonos en la parte alta pérdida de suelo y materia orgánica y encharcamientos en la parte baja, ¿no? La eficiencia del riego de este tipo de método, que es el gravimétrico, es de un 50-60%. Quiere decir que por cada litro de agua que aplicamos, solamente aprovechamos medio litro. En el otro tipo de riego, en cuanto a eficiencia, el que sigue en importancia es el riego por aspersión. Este requiere un transporte manual en algunos casos. La eficiencia de riego es del 70 al 80%. El cañón enrollador es un tipo que se utiliza para áreas más grandes, como por ejemplo en unos campos de pastizales. El tipo del cañón enrollador es un riego del 70 al 80% de la eficiencia. El pivote central es muy común en cultivos de papas en la zona de Guasave y Los Mochis. Tiene una eficiencia del 90%. Y el avance frontal es una derivación del pivote central, donde es el mismo método, nada más que avanza de manera frontal hacia el cultivo y tiene una eficiencia del 90%. Cuando lo comparamos
lo vamos a la tecnología contra un riego localizado. Su nivelación es irregular, aquí no hay problema, ya que el cultivo puede estar en algunas pendientes o en algunas zonas elevadas y vamos a favorecer ahí que el riego sea más homogéneo porque está colocado por un gotero y esta eficiencia de riego puede ser del 80 al 90%, ya que no es necesario este tipo de detalles, ¿no? Como el que les menciono de la nivelación. Cuando hablamos de costo y eficiencia de los sistemas de riego más utilizados, en el caso de sistemas de riego por surco o gravitacional, el costo del equipo anda de 100 a $500, porque solamente se va a invertir en algunos tubos, que son las pipas conductoras de agua desde el canal de riego hacia el surco, algunos plásticos para hacer el tipo de tapos y materiales más económicos, entonces su gasto disminuye bastante, hablando en costo por hectárea. Su mano de obra es alto, es lo que consume más gasto del presupuesto porque tiene que andar el regador caminando sobre el terreno, revisando que el riego sea uniforme, que no se encharque al final del surco, que avance perfectamente por entre los surcos, porque puede ser que haya un bordo y un surco se quede sin regar, y si careces de mano de obra que esté caminando la parcela, generalmente no tienen tiempo de revisar esos detalles y quedan zonas o franjas sin un riego adecuado y franjas con un riego muy excesivo cuando lo dejan ahí toda la noche. El consumo de energía de este tipo de riego es muy bajo porque solamente es hacer que llegue el agua a la parcela. Sin embargo, su eficiencia de riego es del 55%, es decir, se pierde mucha agua por evapotranspiración y por que se va también al subsuelo por percolación. En el caso del sistema de riego de cañón, ya el costo de equipamiento sube a $800 por hectárea, precisamente porque necesitamos un cañón que normalmente tiene una capacidad de 25 hectáreas. Entonces el valor del cañón lo dividimos entre 25 y eso es lo que anda costando aproximadamente un cañón. $800 por 25 nos da un costo de $20,000, que está un poquito elevado porque también estamos considerando ahí un poco de la mano de obra, que es la persona que mueve el cañón, pero en este caso es solamente moverlo para un punto y donde él automáticamente va a regar una gran cantidad de superficie. Su consumo de potencia o de energía es muy alto, porque este cañón pues requiere una bomba que esté mandando fuerza, ¿no? Para el riego. Y la eficiencia del riego ya aumenta considerablemente hasta un 75%. En el caso de pivote central, que es una tecnología más de mayor infraestructura, su costo de equipamiento anda en el orden de $1,400 aproximadamente. En este caso, el pivote central lo estamos considerando para una parcela de 100 hectáreas. Entonces es un costo muy alto porque estamos hablando de $140,000 el costo de un equipo de estos. Entonces la inversión es muy alta para nada más hacerlo un cultivo que no sea rentable. Es por ello que este tipo de tecnología se utiliza principalmente en hortalizas como las papas, que son de alto valor agregado. La importancia de este cultivo es que la mano de obra es muy baja, es decir, solamente se echa a andar y un operador puede regar hasta 100 hectáreas. Su consumo de potencia es bajo porque ya tiene tecnología que le permite que solamente el bombeo haga que se muevan las llantas de forma hidráulica, ¿no? Y su eficiencia de riego aumenta considerablemente hasta 90%, así como el del avance frontal. En el caso del avance frontal, sus costos son un poco más elevados porque esta estructura se tiene que estar moviendo de posiciones. Entonces el equipo requiere un sistema de movimiento de toda la estructura, que además tenga un sistema de capturar el agua por una línea que se hace un surco lateral. Sin embargo, su eficiencia y su mano de obra y su potencia es muy similar al pivote central, solamente que es más costoso. En ese sentido, la ventaja del pivote central es que es más económico, pero la desventaja es que la zona del pivote central no se puede mover y en el avance frontal sí, se pueden hacer los trabajos perfectamente porque puedes mover toda la estructura para un extremo y hacer los trabajos.
En el caso de riego por goteo, que es el más común que utilizamos en el valle y tenemos nosotros en la universidad, su costo se eleva y puede llegar hasta $4,000 por hectárea, precisamente porque la cinta de riego es muy costosa. El equipo que se utiliza dentro de un riego por goteo son filtros muy especiales, tubería de mucha presión y un cabezal de riego que generalmente está computarizado. Es por eso que el rango de precios puede llegar hasta ese valor, hasta de $4,000 por hectárea. En ese sentido, es importante considerar que su mano de obra es muy alta también y su potencia de consumo es muy alta y la eficiencia de riego sube solamente un 95% con respecto al riego por pivote central. Entonces, viendo los números no se ve muy diferente. Sin embargo, ya cuando analizamos los cultivos que se pueden establecer, en el caso de riego por gravedad y su aplicación es para cultivos como arroz, que es el que se encuentra en la parte superior a la izquierda en el caso de mi pantalla. Inmediatamente abajo se encuentra el cultivo de avena, tenemos el cultivo de caña en la parte inferior izquierda, el cultivo de frijol arriba de esta imagen, el cultivo de maíz en la parte superior derecha, el cultivo de sorgo inmediatamente abajo del maíz, el cultivo de soya debajo de sorgo y el cultivo de trigo, ¿no? También hay algunas hortalizas menores que son cultivadas en estas condiciones, como las chinas también, que se encuentran en el Valle de Culiacán, algunos frutales, como los mangos, en la zona de Escuinapa, y también aquí en el Valle de Culiacán hay algunas huertas de mango, de aguacate, guayabas, etcétera, entre otros huertos frutales. Entonces, la aplicación del riego por gravedad es muy amplio, como pueden observar. Sin embargo, cuando vemos el riego por gravedad, vemos que en climas áridos la precipitación es muy baja. Entonces, el porcentaje de superficie que se encuentra en México, con esta consideración del clima árido, es del 60% o 63% de la superficie, donde la necesidad del riego es indispensable. En el siguiente semiárido tenemos la precipitación de 400 a 600 milímetros. Entonces el porcentaje de la superficie en México es de 31%. En ese sentido tenemos que el riego se vuelve necesario. Es decir, necesitamos regar porque hay cultivos que no van a alcanzar a salir con ese tipo de precipitación. Solamente algunos cultivos como de consumo muy bajo, como pueden ser algunas oleaginosas. En el caso de los cultivos semihúmedos, de los climas semihúmedos, precipitaciones de 600 a 1500 milímetros al año. Es una superficie muy, muy inferior, 4.5% de la superficie de todo el territorio. Entonces ahí el riego es conveniente porque necesitamos regar en el momento que el cultivo lo requiere. En ese sentido, estas precipitaciones se presentan en un solo evento y en una sola época del año y no es tan útil o no es tan manejable para poder hacer alguna programación. Y en el caso de climas húmedos, que es la zona sureste de México, de más de 1500 milímetros, la superficie agrícola que se tiene solamente es el 1.5%. Entonces ahí el riego no es necesario porque realmente todo el año se encuentra con humedad. Cuando vemos el proyecto de riego por surcos, ustedes pueden observar que hay una ladera o hay una región donde llega el agua y se tiene que transportar hacia adentro de la parcela por medio de una herramienta que es el sifón, que también le pueden llamar pipa de manera coloquial. Entonces, cuando empezamos a dar este tipo de riego, se empieza a acumular el agua en la zona inicial del surco, haciendo una gran pérdida de agua en el subsuelo, ya que la longitud del riego tiende a ser arriba de 50 metros lineales. A mí me ha tocado ver líneas de hasta 2000 metros de distancia con algunos módulos de riego, donde no tienen ningún recato en gastar mucha agua porque tienen algunas creencias de que no hay ningún problema, que el agua queda en el subsuelo. Y es una equivocación. Erróneamente están desperdiciando el agua de estos productores.
Como pueden observar en esta imagen, esta es una siembra en seco y germinó con un riego rodado. Inmediatamente antes de dar el riego, se sembró el cultivo en doble hilera y se aplicó el riego para que germinara. Entonces el trasporo se observa cómo la planta empezó a absorber el agua a la semilla y a germinar de alguna manera desuniforme. Este es un ejemplo de cómo se utiliza el riego rodado y se ve cómo se va encostrando el suelo, la parte donde pasó el agua, ¿no? Un riego por surcos o automatizado es una variación del riego rodado. Es decir, esta tubería tiene unas compuertas en cada surco y tiene medidores volumétricos para que la presión sea la adecuada para el número de surcos que se pueden abrir de acuerdo al volumen de agua que se está aplicando. Entonces ya hay un porcentaje de automatización en estos tipos de riego. Sin embargo, se sigue aplicando de manera indiscriminada al suelo, donde el aprovechamiento todavía sigue siendo bajo, ya que la absorción que hace el suelo no le permite a la planta disponer de esa agua, y cuando el riego son tiradas largas también se hacen encharcamientos que van al subsuelo. En el riego por aspersión, este tiene una aplicación en algunos cultivos agrícolas como el maíz, el trigo, la caña, en campos de golf, en forrajes, en ajonjolí y en algunas hortalizas. Entonces se puede observar ustedes ahí incluso cómo estos son en la parte superior izquierda está un cultivo de forraje, de un sorgo gigante. Este es un cultivo que tiene mucha demanda con los productores de leche o de carne. Abajo de ese cultivo se encuentra un cultivo de alfalfa, probablemente, que es un forraje también de mucho valor. A la derecha, en la parte superior, pues los campos de golf, que tienen un valor comercial muy importante. Y en la parte inferior derecha se encuentra un cultivo de césped que se puede estar vendiendo para precisamente desarrollos turísticos, campos de golf, complejos habitacionales, etcétera. Entonces, este tipo de cultivos son los que utilizan mayormente el tipo de riego por aspersión. También hay un transporte manual, que es el cultivo más comúnmente utilizado en algunos forrajes, en algunos maíces, en algunas hortalizas menores, ya que esta tubería generalmente es de aluminio y se transportan unos remolques para poderla instalar a lo largo del cultivo y poderla estar moviendo para que sea un riego en secciones y poder aprovechar con menor infraestructura regar una mayor superficie. Entonces esta estructura se utiliza, se riega la sección, se mueve hacia adelante y se van regando los sectores de riego, porque es costosa la tubería, pero eso hace que sea más eficiente el riego en regiones donde hay pendientes irregulares y no es posible utilizar un riego por inundación, porque se nos harían encharcamientos y en la parte más alta no habría humedad. Este es el tipo de cañón enrollador que les mencionaba. Entonces es una estructura grande que requiere una inversión un poco fuerte al principio, pero se va recuperando conforme empiezan a darle uso a este tipo de tecnologías. El cañón enrollador solamente se requiere un elemento, un jornalero, para que jale la línea lo más lejana posible, y este cañón tiene un timer que va enrollando la cinta. Pueden ver ustedes arriba el cañón enrollador al operador que está supervisando que la cinta se venga enrollando de forma adecuada para que no se haga bolas. Es así como el timer va haciendo que el cañón enrollador se venga acercando y vaya regando de manera eficiente toda la sección. Cuando ya terminó, cuando ya llegó hasta el enrollador, avanza el cañón de manera lateral y vuelven a estirar otra vez el cañón lo más lejos posible, que creo que la longitud de esos cañones es hasta de 50 o 100 metros de distancia. Entonces ya empieza el cañón enrollador a contraerse y en su paso humedeciendo toda la superficie de una manera uniforme, con un gasto menor de mano de obra, ¿no? Porque en este caso solamente es un operador. En el caso de avance frontal les mencionaba que es muy similar al pivote central. Sin embargo, este requiere este tipo de tecnología. Vemos ahí que está un equipo
como si fuese un tractor que tiene que tener movilidad. Ahí está la cabina de mando y está el sistema de bombeo que tiene que estar inmediatamente conectado hacia un canal de llamada que le llaman, para que esté absorbiendo el agua que se requiere en el momento justo. En este caso, no se requiere una infraestructura de un pozo profundo, solamente se requiere que el canal de llamada esté con agua suficiente de nivel para que pueda estar succionando el sistema y estar lanzando el agua hacia los emisores, ¿no? Este es un caso de pivote central muy parecido al avance frontal, es la misma estructura, solamente que en el caso del pivote central vemos una variación, que los aspersores están separados conforme está más cerca del pivote central, tienen una mayor superación, como pueden ver en esta imagen, están separados porque este avance es más lento conforme está más cerca del pivote central, y conforme avanzan a la parte más lejana del pivote, la velocidad de avance o de desplazamiento es mayor, entonces se requiere una mayor cantidad de goteros para poder tener la misma humedad desde el centro de la parcela hacia la parte más extrema. Entonces un pivote central es uno de los más característicos que le mencionaba en el cultivo de papa, como lo pueden observar. También otra imagen del pivote central. Y aquí está, la imagen está desde la cabina donde está el bombeo, ¿no? Y el sistema de riego por goteo se aplica principalmente en maíz, en frijol, en tomate y en algunas hortalizas como chile, pepino, berenjena y algunos frutales. Aquí en el Valle de Culiacán es el más común. Pueden observar ustedes el cultivo de tomate en la parte superior izquierda sobre unas bolsas de sustrato que requieren un riego muy frecuente. En la parte superior derecha está un cultivo de pepino y se observa el bulbo de humedad que está generando el agua, ¿no?, que se está aplicando en el sistema de riego. Y en la parte inferior izquierda un cultivo de pimiento, así como un cultivo de berenjena en la parte inferior derecha. El equipo de riego se compone de una fuente de agua. Todos los sistemas de riego tienen que tener una fuente de agua y una unidad de presión o gravedad, que es en el caso de que tenga que haber una diferencial de altura para que llegue el agua hasta la parcela de riego. Una unidad de filtrado, no necesariamente para el caso de los riegos rodados, y una unidad de fertilización. En el caso del riego rodado, en ocasiones se aplica directamente sobre el surco o se aplica al momento de estar dando el riego una dosificación con un equipo especial de inyección. La conducción, en el caso de todos, son las tuberías. En el caso de los riegos rodados serían los canales que se realizan. Y los emisores, en este caso para el caso rodado, sería la pipa que se utiliza para poder hacer que pase el agua del canal de llamada hacia dentro de la parcela. Las fuentes de agua pueden ser variadas, son los ríos o áreas donde se pueda obtener agua del río, lagos o reservorios, pozos profundos, como en el caso de la Universidad Tecnológica de Culiacán, algunos tanques de almacenamiento, como en los casos de agrícolas que están con deficiencia de agua y tienen que estar llenando esos tanques, o canales de riego, que son estructura realizada por los mismos productores. La unidad de presión generalmente es una bomba, que es la que permite que se presurice el sistema y permita llegar o hacer llegar el agua desde la fuente hacia la parcela. Las más comunes son las bombas eléctricas, bombas de combustión interna, bombas hidráulicas o presión generada por la gravedad. Como pueden ver en la imagen inferior derecha, están unos depósitos de agua en la parte más alta y están instalando la tubería para llegar con presión de agua hacia la parte baja donde se encuentra el cultivo. Este es un vista frontal de un cabezal de riego por goteo, parecido al que tenemos en UTC, y tiene una elección de un programador de riego, que es el tema de esta materia. Para elegir un programador de riego debemos considerar que tenga el número de cabezales que se van a regar, número de sectores de riego, qué caudal tiene cada uno de ellos, tipo de válvulas automáticas, acceso a la energía disponible en el cabezal, tipos de programación de riego, ya sea por tiempos, por volúmenes, por estado hídrico del suelo, con algunos sensores de humedad, o la planta, así como datos meteorológicos para que nos determine, en función de la evapotranspiración o la intensidad lumínica, cuánta agua hay que reponer al cultivo.
También se considera en el programador el tipo de programación de oferta y riego, puede ser por volumen, considerando metros por hectárea, o por incremento de conductividad eléctrica, considerando los sensores de conductividad, que cuando se va incrementando la conductividad eléctrica quiere decir que se está disminuyendo la humedad, y es cuando hacen las aportaciones. Para necesidades futuras de ampliación también es importante considerar un tipo de cabezal o un tipo de programador que tenga esa capacidad para no tener que hacer una inversión muy alta en otro programador si se va a hacer una ampliación a futuro. Así como necesidades de comunicación con el equipo, ya que hoy día hay equipos que tienen canales de comunicación vía internet o vía teléfono celular y nos pueden estar retroalimentando lo que está pasando en la parcela. Esta es la vista superior de un cabezal típico de riego donde vemos al centro